importante, de vital importancia para comprender la clasificación de las bacterias y que también va a ser importante para su examen de admisión. Entonces les llegan a preguntar muchísimo sobre esto en el examen, así que ténganlo bien presente. Y recuerden que les dije al principio de la clase, les voy a dejar mañana un cuestionario que ustedes van a revisar con sus profesores en sus clases presenciales, ¿sí? Entonces, pues sus maestros de clases normales les van a hacer preguntas sobre lo que estamos viendo hoy, ¿sí? Así que estén bien atentos para que puedan contestarle esas preguntas, ¿sí? Les van a hacer preguntas al azar, ¿sí? Así que ténganlas bien presentes. Bueno, vamos pues entonces con el tema de la pared celular. Va a ser bien extenso y bien a profundidad, así que estén atentos, chicos. Bueno, dijimos que la pared celular es una red de polisacáridos, muy diferente a la membrana plasmática, muy diferente, una red de polisacáridos que va a tener múltiples subunidades que finalmente van a formar al peptidoglucano. ¿Sí? Entonces el peptidoglucano va a ser la base estructural de la pared celular. Y a su vez el peptidoglucano, escuchen el nombre, peptidoglucano. ¿Qué tipo de biomoléculas van a formar a esta molécula? Bueno, pues aminoácidos que se unen por enlaces peptídicos y glúcidos que se unen por el enlace glucosídico, ¿sí? Entonces vamos a tener dos tipos de componentes, ¿de acuerdo? Entonces, en una célula gram positiva, como les decía, vamos a encontrar la membrana plasmática y una capa de peptidoglucano, bastante gruesa, como lo podemos ver aquí. En una gram negativa vamos a encontrar la membrana plasmática, una delgadísima pared celular de peptidoglucano y una membrana plasmática externa, ¿sí? Y esto es lo que les decía, que hace la diferencia entre una gram positiva y una gram negativa. Sí, el grosor de la capa de peptidoglucano, sí, sí el color por el que se tiñe gracias a esa pared, pero la diferencia fisiológica entre una gram negativa y una gram positiva la hace la presencia de una membrana externa en la gram negativa. Y bueno, nosotros podríamos pensar que gracias a que la gram negativa tiene una pared de peptidoglucano delgada, pues es más frágil, más susceptible y pues nada más alejado de la realidad. De hecho, las gram positivas son muy resistentes, ¿sí? Y por consiguiente, muy patogénicas. De hecho, cuando ustedes ya estén en la práctica, cuando ya estén en la clínica, lo último que van a querer encontrarse en sus pacientes van a ser gram negativas porque son bien difíciles de tratar. ¿Sí? Necesitan antibióticos muy complejos. ¿Por qué? Porque tienen un mecanismo de resistencia muy complejo, que es la membrana externa. Entonces, no piensen que una gram negativa, por tener una delgada capa de peptidoglucano, es susceptible y es frágil. De hecho, las más frágiles son las gram positivas. ¿Sí? Las gram negativas son muy patogénicas, muy resistentes y muy virulentas gracias a su membrana externa. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, pues entonces vamos a ver qué onda con esto del peptidoglucano y qué función tiene en la pared celular. Dijimos que el peptidoglucano, repito, ¿sí? Péptido de aminoácidos, glucano de glúcidos, de monosacáridos, va a formar a la pared celular. Entonces el peptidoglucano va a estar formado por subunidades que se llaman mureína, ¿sí? Entonces un conjunto de varias mureínas, ¿sí? Varias mureínas van a formar el peptidoglucano. ¿Qué forma la mureína? Dos principales monómeros, ¿sí? El ácido N-acetilmurámico y la N-acetilglucosamina, o el NAM y el NAD, para los compas, ¿no? Entonces son dos subunidades, ¿sí? El ácido N-acetilmurámico, un ácido carboxílico, escuchen, ¿eh? Un ácido carboxílico, y la N-acetilglucosamina, un glúcido. Entonces, escuchen lo que acabo de decir, un ácido carboxílico que tiene un grupo carboxilo, ¿sí? Y la N-acetilglucosamina, un monosacárido que tiene un grupo amino. ¿A qué les suena eso? Carboxilo, amino. ¿A qué les suena? A ver, un enlace peptídico, ¿no?
Entonces vamos a ver que aquí se van a formar enlaces peptídicos, se van a formar enlaces glucosídicos, ¿sí? Entonces, pues, el NAM y el NAG son los componentes del péptido glucano. A ver, vamos a ponerlo en contexto para que me entiendan mejor. Les voy a compartir por aquí otra pantalla en la que nosotros vamos a explicar, pues, precisamente cómo se forma una pared celular. ¿Sí? Ya saben que esta pantalla que van a ver ahorita en sus dispositivos, pues la van a tener también en su grupo de Telegram más adelante. ¿Sí? Entonces, pues, vamos a ver cómo se forma el péptido glucano. Se forma, como dijimos, por dos subunidades, el NAM y el NAC. Recuerden, NAM es ácido N-acetil murámico, ¿sí? Ácido N-acetil murámico, ¿sí? Eso es lo que significa NAM, ácido N-acetil murámico. Y el NAG es la N-acetil glucosamina, ¿sí? O sea, son dos componentes estructurales básicos, ¿sí? Son básicos. Ácido N-acetil murámico. ¿Qué es este? Un ácido carboxílico. N-acetil glucosamina. ¿Qué es este? Un monosacárido, ¿sí? Entonces tenemos aquí un componente proteico y un componente de carbohidrato, ¿sí? Un componente proteico y un componente glucosílico, ¿sale? Entonces estos dos se van a unir por medio de un enlace glucosídico, ¿sí? Se van a unir por medio de un enlace glucosídico, ¿sale? Entonces, pues, un NAM, ¿sí? Se va a unir a un NAG para formar una subunidad de mureína, ¿sí? Entonces aquí, como les digo, se va a formar un enlace glucosídico, ¿sí? Entre estos dos se va a formar un pequeño enlace glucosídico, ¿sale? Entonces ahí ya tenemos una subunidad, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esto? Vamos a ver que se va a unir otra subunidad. Entonces aquí vamos a tener algo así, ¿no? Y ahí ya tenemos otra subunidad de mureína, ¿sí? Esto, NAM y NAG, es una subunidad que se llama mureína. Entonces, otra mureína, ¿sí? Se va a pegar y ya estamos teniendo pues ahí un filamento, ¿sí? Una hebra de un componente glucosídico y un componente peptídico que van a formar a la pared celular, ¿sí? Entonces aquí nosotros ya tenemos una cadena, ¿de acuerdo? Entonces esta cadena va a tener por ahí algunos aminoácidos. Recuerden que vamos a tener componentes glucosídicos y componentes peptídicos que se van a unir a la N-acetilglucosamina, concretamente la L-alanina, el glutamato, el ácido diaminopimélico y una de alanina, ¿sí? Son pues aminoácidos alternantes, ¿sí? En sus conformaciones, ¿de acuerdo? Entonces son aminoácidos que se van alternando. Bueno, entre una alanina, ¿sí? La alanina proximal y un ácido diaminopimélico, a ver, déjenme ponerles por aquí qué significa eso de DAP. Ese DAP es el ácido diaminopimélico, ¿sí? Eso de DAP, esto que tenemos aquí, es el ácido diaminopimélico. Entonces, entre una L-alanina, perdón, y un ácido diaminopimélico se va a formar otro tipo de enlace peptídico, ¿sí? Aquí vamos a ver un enlace peptídico, ¿sí? Y entre este y la siguiente mureína, otro enlace peptídico, ¿sí? Entre este y la siguiente mureína, otro enlace peptídico. Entonces vamos a ver que así van a quedar más estables estas subunidades de mureína. Entonces vamos a ver que se van a invertir estas subunidades, o sea, se van a voltear, pues es como si nosotros tuviéramos algo así, ¿no? De este lado. Vamos a ver que estas subunidades se van a voltear, se van a invertir, ¿sí? Ahí creo. Como si estuvieran así, ¿no? Así volteadas. Y un NAM y un NAG
se van a unir por medio de un enlace glucosídico. ¿Sí? Entonces, fíjense el montón de enlaces que tenemos aquí. Todo esto va a ser bien estable a esta subunidad de mureína. Entonces, una mureína se va a pegar a otra mureína, ¿sí? Y entonces esto que tenemos aquí ya va a estar formando a nuestro famoso peptidoglucano, ¿sí? Entonces aquí nosotros ya tenemos una subunidad de peptidoglucano. Entonces, este peptidoglucano se va a volver a condensar, ¿sí? Y va a formar otra subunidad, ¿sí? Entonces, estos se van a ir condensando, se van a ir polimerizando y dependiendo del tipo de bacteria, pues vamos a ver que va a haber varias capas de peptidoglucano, ¿sí? Entonces, esta es una capa de peptidoglucano y luego vamos a tener otra capa, ¿sí? Y otra capa y otra capa y otra capa y así pues se va a ir formando la pared celular, ¿sí? Entonces de esta forma con varias subunidades de peptidoglucano nosotros vamos a ver que se forma nuestra pared celular. Entonces aquí nosotros ya tenemos nuestra diferenciación para las bacterias gram positivas y las gram negativas, ¿sí? Ya dijimos que la diferencia es la membrana externa, ¿no? Pero en cuanto al peptidoglucano, pues la diferencia la va a ser el grosor de las capas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo aquí ya tenemos un montón de subunidades de peptidoglucano, ¿no? Un montón de subunidades de este peptidoglucano que lo que van a hacer es, pues, proteger a la membrana plasmática de la bacteria. Entonces, la polimerización de estas subunidades de peptidoglucano van a formar, ahora sí, nuestra pared celular, ¿sí? Y nosotros podemos distinguir a los dos tipos de bacterias, gram positivas y gram negativas, por el grosor de la capa de peptidoglucano, enfocándonos pues en este mismo, ¿sí? Enfocándonos en el peptidoglucano, porque como les decía, la diferencia la hace la presencia de una pared celular, ¿sí? Entonces, pues aquí vamos a poner una diferencia, ¿no? Las células gram positivas, ahí voy, ¿eh? Las células gram positivas van a tener más de 100 capas, ¿sí? Más de 100 capas de peptidoglucano, las gram positivas. Las bacterias gram negativas, las bacterias gram negativas, tienen apenas 2 a 3 capas de peptidoglucano, ¿sí? Entonces, por eso nosotros solemos relacionar a estas bacterias con la capa o el grosor de la capa de peptidoglucano. Entonces, una gram positiva tiene más de 100 capas de este peptidoglucano, ¿sí? Una gram negativa tiene apenas unas 2 o 3, ¿sí? Entonces, ¿se entendió, chicos, qué onda con esto del peptidoglucano? ¿Se entendió cómo se sintetiza? A ver, vámonos otra vez a explicarlo para que no nos confundamos, ¿sí? Por acá, nosotros teníamos a las dos subunidades, ¿sí? Que son la N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmurámico, ¿sí? Aquí tenemos estos dos, el NAM y el NAC. Esos son los dos componentes, ¿sí? Un NAM y un NAG se van a unir por medio de un enlace glucosídico, ¿sí? Por un enlace glucosídico. Y este filamento que tenemos aquí, esta hebra, esta fila de NAM y NAG, son una mureína, ¿sí? Esto es una mureína. Entonces, esta mureína se va a unir por medio de enlaces peptídicos, ¿sí? Las mureínas, una mureína y otra mureína, se van a unir por medio de enlaces peptídicos, ¿sí? Y estos enlaces peptídicos van a formar, ahora sí, al peptidoglucano, ¿sí? Esto que estamos viendo aquí, todo esto, a ver, vamos a resaltarlo. Este, todo esto, ahora sí, sería el peptidoglucano, ¿sí? Todo eso es el peptidoglucano. La fila de NAM y NAC, esta fila del NAM y el NAC son la mureína, repito, ¿sí? Son mureína. Las mureínas se van a unir
por medio de aminoácidos, por medio de enlaces peptídicos. Y la unión de dos mureínas, de dos filas pues de mureína, van a formar ahora sí al peptidoglucano. Entonces, esto que estamos viendo aquí, esto que resalté en verde, esto es el peptidoglucano. Y dependiendo de cuántas capas de este peptidoglucano haya en una bacteria, pues es que la vamos a clasificar como gram positiva, ¿sí? Si tiene muchas capas, o gram negativa si tiene pocas capas, ¿de acuerdo? Entonces, sí quedó claro qué onda con esto del peptidoglucano, ¿sí? Ok, me dicen, solo que aún no me cabe, ¿cómo es que son más resistentes las gram negativas? Vamos a verlo, ¿sí? Vamos a verlo por acá. A ver, NAM y NAG, ¿cuál es proteína y cuál es carbohidrato? Sí, vamos a ponerlo, a ver, vamos a recordarlo por aquí. Vamos a recordarlo, ahí, ahí voy, ¿eh? Ahí voy, vamos a recordarlo por aquí. ¿Sí? Dijimos, escuchen el nombre, ¿sí? Con solo escuchar el nombre. El ácido N-acetilmurámico, este es un ácido carboxílico, ¿sí? El NAM es un ácido carboxílico. El NAG es un monosacárido, ¿sí? El NAG es un monosacárido. Entonces, por eso les digo, entre unos se forma un enlace peptídico y entre otros se forma un enlace glucosídico, ¿sí? Entonces, por eso decimos que es péptido-glucano, porque se forma un enlace peptídico y se forma también un enlace glucosídico, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahí lo tienen, chicos. Eso es el péptido-glucano. Vamos a explicar entonces, vamos a regresarnos otra vez a la presentación. ¿Sí? Y explicamos qué onda con esto. Todo lo que les acabo de explicar, miren que está aquí en este texto, ¿eh? Todo lo que explicamos hace un momento está en este texto y está aquí también, ¿sí? En este diagrama. Ahí tenemos la estructura del ácido N-acetil, perdón, de la N-acetilglucosamina y del ácido N-acetilmurámico. Ahí tenemos la estructura de los aminoácidos, miren, la alanina, el glutamato, el diamino pimélico y la alanina otra vez, ¿sí? Entonces, es lo que les acabo de poner, miren, ahí están alanina, glutamato, el DAP y alanina, que es pues precisamente lo que teníamos acá, ¿sí? Es precisamente esto de acá, miren, alanina, glutamato, DAP y alanina, ¿sí? Entonces estos van a formar un enlace peptídico y finalmente se va a formar el peptidoglucano, ¿de acuerdo? Entonces ahí está, chicos. Y por acá tenemos otro diagrama que nos identifica eso, ¿no? Miren otra vez, aquí tenemos a la mureína, ¿sí? Mureína que es una fila de NAMINAC, 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 ¿sí? Entonces, estas mureínas se van a unir por medio de aminoácidos. Yo creo que ya recuerdan cuáles son, ¿no? Alanina, glutamato, DAP y otra alanina, ¿sí? Fíjense cómo entre el DAP y una alanina se forma el enlace peptídico que une a dos mureínas para formar el peptidoglucano. Ahí está. Así de simple, chicos, ¿sí? Así de fácil. Me preguntan, ¿cómo se unen las mureínas y los péptidos? Las mureínas, a ver, acuérdate, esto es mureína, ¿sí? Dos mureínas para formar peptidoglucano se unen por medio de un enlace peptídico. ¿Quiénes van a formar el enlace peptídico? El ácido diaminopimélico, el DAP, este de acá, y una alanina, ¿sí? Entonces estos dos se unen para unir dos mureínas y formar finalmente al peptidoglucano. ¿De acuerdo? Ok, ahí está. Recuerden que aquí está, ¿eh? Aquí está todo lo que les platiqué en texto, ¿sí? Bueno, vamos pues a ver entonces cómo es la pared celular de las bacterias gram positivas y ahora sí a entender por qué una bacteria gram negativa es tan resistente y tan patógena, ¿sí? Entonces, dijimos, normalmente la pared de una gram positiva es gruesa. ¿Qué tan gruesa? Mucho, muy gruesa, más de 100 capas de peptidoglucano, ¿sí? Más de 100 capas, entonces tiene una pared gruesa. ¿Sí? Entonces, lo que platicamos está formado por peptidoglucano, ¿sí? Cuyas mureínas están entrelazadas por enlaces peptídicos, lo que ya platicamos, ¿sí? Ahí tenemos el texto, chicos. Yo creo que se entiende más en vez de ponerme a leerles cuando les explico con el diagrama, ¿no? Entonces, vámonos para acá, para este diagrama. Ok, aquí tenemos, yo creo que la pueden identificar. Bueno, aquí dice, ¿no? Membrana plasmática. Listo.
¿Qué hay sobre la membrana plasmática? Una gruesa capa de peptidoglucano, ¿de acuerdo? Ok. El peptidoglucano va a ser, como dijimos, el principal componente de la pared celular, ¿sí? Pero no el único. A ver, vamos a pensarlo, ¿sí? Vamos a pensarlo y ponerlo de esta forma. Vamos a imaginarnos que esta pared celular es un edificio de muchos pisos, ¿sí? Muchos, muchos pisos. Entonces imagínense que estoy poniendo un piso sobre otro piso, sobre otro y otro y otro y otro y otro, ¿no? Entonces, si yo los pongo así nada más, si un arquitecto construye un edificio en el que nada más está poniendo un piso sobre otro y otro y otro y otro y otro y ya, eso es muy inestable, ¿no? Es una estructura muy, muy inestable. Lo mismo vamos a ver aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el arquitecto para hacer más estable a ese edificio? Pues ponerle algunas columnas, ¿no? Así como vemos en algunos edificios o en nuestras propias casas, ponemos así como unas columnas de concreto o una pared para precisamente hacer más resistente al techo de nuestra casa. Pues lo mismo aquí. Y esas columnas, las vigas de acero exactamente, y esas columnas en la pared celular son los ácidos teicoicos, ¿sí? Fíjense que tenemos de dos tipos. En la pared celular de una gran positiva vamos a tener al peptidoglucano, sí, pero vamos a tener un componente primordial para la estabilidad estructural que es el ácido teicoico. Fíjense cómo ese ácido teicoico se inserta de manera arbitraria en la pared celular, simplemente para hacerla más estable, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo. Piensen, por ejemplo, en las redes eléctricas que vemos en la calle, ¿no? En los cableados eléctricos. Entonces esos cableados eléctricos están suspendidos, pero si se fijan, entre una longitud y otra hay un poste de concreto, de madera, ¿no? Que los hacen más estables. Entonces lo mismo aquí, miren, para que sean más estables están estos ácidos teicoicos, ¿sí? Ahora, hay ácidos teicoicos que atraviesan la pared celular y llegan hasta la membrana plasmática, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, miren, atraviesa la pared celular y se une a un fosfolípido de membrana. Vean miren. Vamos a ponerlo con otro color porque ese no contrasta mucho, ¿verdad? A ver, ¿sí? Atraviesa la pared celular y llega hasta un fosfolípido de la membrana. Igual, miren, atraviesa la pared celular y se une a un fosfolípido de la membrana. Como están unidos a lípidos, estos se llaman ácidos lipoteicoicos, ¿sí? Y los ácidos lipoteicoicos, escúchenme muy bien lo que voy a decir, los ácidos lipoteicoicos son los determinantes antigénicos, ¿sí? Son los determinantes antigénicos de las bacterias gram positivas. Ya saben que es un determinante antigénico, ¿no? Ya lo vimos cuando estudiamos inmunología. Entonces, el determinante antigénico es lo que nuestro complejo mayor de histocompatibilidad va a detectar como un cuerpo extraño, ¿sí? Entonces, este es el determinante antigénico, ¿sí? Esto es lo que nuestro sistema inmunológico va a detectar como un cuerpo extraño. Esto es lo que lo hace, pues, lo que hace a la bacteria patógena, ¿sí? Lo que hace que cause una enfermedad en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, repito, no es algo, pues, que les vayan a preguntar en su examen de admisión, ¿verdad? Pero sí es algo que tienen que conocer para su práctica médica más adelante. ¿Cuál es el determinante antigénico de una gran positiva? El ácido lipoteicoico, ¿sí? Este es el determinante antigénico. Ahí la tenemos. Vamos pues ahora con las bacterias gram negativas, ¿sí? Ahorita vamos a la atención para que entiendan qué es eso de gram positivo y gram negativo, ¿no? Entonces, ahí está el texto, chicos, ya saben, lo pueden leer más al rato que les ponga la presentación, pero aquí tenemos el diagrama, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos mejor acá en este diagrama, ¿no? Entonces, ¿qué vemos acá, chicos? Vemos pues una membrana plasmática, ¿no? Una doble capa de fosfolípidos, ahí está. Una doble capa de fosfolípidos con proteínas integrales, con proteínas periféricas, ya saben. Vemos
una capa, aquí miren, una capa eh, de dos filas de peptidoglucano, delgadita, muy, muy delgadita. Y vemos en el exterior una capa, perdón, una membrana externa, otra membrana plasmática, pues, otra doble capa de fosfolípidos, ¿sí? Entonces, fíjense que la complejidad de la membrana externa es mucho mayor acá en esta bacteria, ¿sí? Vean que es mucho más compleja la membrana externa que la membrana interna. ¿Por qué? Porque hay más proteínas, porque hay más polisacáridos y porque hay más determinantes sanguíneos, ¿sí? Entonces vamos a empezar por acá. Dos capas de peptidoglucano, nada más. Y podríamos pensar que eso la hace susceptible, pero no. De hecho, es tan resistente que ni siquiera necesita peptidoglucano. Por eso deja ahí una pared celular extremadamente delgada, ¿sí? Es tan resistente que ni siquiera va a ocupar a este peptidoglucano, ¿sí? Por eso nada más tiene dos capas. ¿Qué la hace tan resistente? Su membrana externa. A ver, vamos a ver qué parte de la membrana externa. Nosotros sabemos, muchachos, que los fosfolípidos que forman a nuestras membranas de células animales, a nuestras membranas, están formados por dos ácidos grasos y una molécula de glicerol. ¿Sí? Dos ácidos grasos y una molécula de glicerol. Ya saben. En las bacterias gram negativas, los fosfolípidos van a estar formados de, por otro tipo de carbohidrato. No va a ser glicerol como acá, ¿sí? Va a ser otro carbohidrato más complejo. Entonces, eso es lo que hace patógenas a las bacterias gram positivas, ¿sí? Perdón, gram negativas, que en lugar de glicerol hay otro monosacárido. Y ese monosacárido forma parte de los famosos lipopolisacáridos de las gram negativas. En una gram negativa, el lipopolisacárido es el determinante antigénico, ¿sí? Entonces, el lipopolisacárido es lo que nuestro complejo mayor de histocompatibilidad va a detectar como un cuerpo extraño, ¿sí? Entonces, fíjense, esta es la porción más patogénica de una bacteria gram negativa, ¿sí? Su membrana externa. Entonces, estos van a tener, y bueno, me preguntaban hace ratito, me decían, no entiendo por qué una bacteria gram negativa es más resistente. Vamos a verlo. Eh, los fosfolípidos tienen una forma así como esférica, bueno, como circular, pues. Entonces, imagínense que aquí lo estamos viendo, que aquí estamos viendo la membrana plasmática desde arriba, ¿no? Entonces, si yo pongo varios de estos fosfolípidos, vamos a poner cuatro para que sea rápido, ¿no? Cuatro fosfolípidos. Si yo pongo cuatro fosfolípidos cuya cabeza polar está formada por glicerol, bueno, pues fíjense que por ahí nos queda un pequeño espacio, ¿verdad? Un espacio por el cual pueden difundir algunas sustancias. Lo vemos, ¿no? Déjenme resaltarlo para que quede bien claro a qué me estoy refiriendo. Entonces, entre los fosfolípidos de una membrana plasmática común, queda por ahí un pequeño espacio vacío, ¿verdad? Un espacio que representa, pues, una entrada para algunas sustancias. En los lipopolisacáridos, el monosacárido estructural, fíjense, por eso nos lo ponen como forma cuadradita, ¿no? Porque no van a dejar ningún espacio, ¿sí? Por eso son mucho más resistentes. ¿Y qué van a dejar entrar? Solo lo que la bacteria decida, ¿sí? Entonces vean que entre los fosfolípidos de la membrana externa no hay espacio para que difunda una sustancia que la bacteria no necesita. Entonces, ¿cómo van a pasar las sustancias que tienen que entrar a la bacteria? Pues por las proteínas integrales que forman esta especie de poros, ¿sí? Entonces vamos a ver que las sustancias que entran a las bacterias entran por difusión facilitada y nada más, ¿sí? A las gram negativas, pues, ¿sí? Solo por difusión facilitada y nada más. Entonces son tan resistentes por la estructura que toman estos lipopolisacáridos, ¿sí? Que forman a la membrana, bueno, a la cara externa de la membrana externa, ¿de acuerdo? Okay. Entonces, ¿qué hace estable a la membrana externa? La lipoproteína de Brown, ¿sí?
Entonces recuerden que el péptido glucano en una gram negativa no está ahí para protegerlo. El péptido glucano simplemente está para estabilizar a la membrana externa, nada más. Entonces una lipoproteína de Brown es la que se va a unir a los fosfolípidos de la membrana externa y al péptido glucano para fijarlo. Entonces vean que esta lipoproteína de Brown es la que cumpliría la función de los ácidos teicoicos en la gram negativa. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eran los que hacían más estable, ¿no? ¿Qué hace estable a la membrana externa de una gram negativa? La lipoproteína de Brown. ¿Sí? Ahora, otro determinante antigénico que suelen tener las bacterias gram negativas son las cadenas laterales o los polisacáridos O. ¿Sí? Estos polisacáridos O tal vez los han escuchado en lo que antes, hace muchos años, se llamaba reacciones febriles, ¿no? El típico O. Entonces, ese típico O se encuentra pues precisamente en las gram negativas y solo gram negativas. Y si se encuentran a este polisacárido O, se trata de una bacteria bien patógena, ¿sí? Por ejemplo, la salmonela, ¿sí? Las salmonelas SPP son muy comúnmente portadoras de este típico O, ¿sí? La bacteria que causa la difteria también tiene este típico O. Entonces, este es otro determinante antigénico de las gram negativas, ¿sí? Estas cadenas laterales, este polisacárido o este típico O, es este otro determinante antigénico. Así como los lipopolisacáridos. Fíjense que en la literatura se los van a encontrar como los LPS, ¿sí? Entonces, estos son los determinantes antigénicos. ¿Qué hace, pues, más resistente a una gram negativa? La organización de los fosfolípidos de la membrana externa, ¿sí? La organización de los fosfolípidos, porque como podemos ver aquí, no dejan ningún espacio libre para que entre alguna sustancia que no sea propia de la bacteria, ¿sí? Y lo que vaya a entrar a la bacteria pues, lo va a hacer únicamente por difusión facilitada a través de las porinas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí tenemos, chicos, la razón por la cual las bacterias gram negativas son más patógenas, más resistentes que las gram positivas, ¿sí? Bueno, pues ahí lo tenemos, chicos. No sé si haya quedado bien claro lo que platicamos en esta parte de la clase. Todo lo que platicamos hace un momento sobre el peptidoglucano, la composición de la pared celular de los dos tipos de bacterias. ¿Quedó bien claro, muchachos? Sí está clara cuál es la diferencia entre una gram positiva y una gram negativa. ¿Sí? Ok, porque eso es lo que quería que quedara claro en esta clase. ¿Sí? Ok, perfectísimo. Me alivia muchísimo ver estos mensajes que me están mandando de que sí quedó claro. Bueno, este, ¿qué hora es? Bueno, yo creo que vamos a dejarle ya por hoy hasta aquí para mañana ver también con muchísimo detalle la tensión de Gram, ¿sí? Entonces mañana, así con el detalle que vimos lo del péptido glucano, para que quede bien claro, vamos a ver con mucho detalle la tensión de Gram, ¿sí? Entonces, muchachos, les repito que esta clase no se trata de memorizar. Lo que quiero es que quede bien claro, ¿sí? Que lo que estamos platicando se entienda a la perfección para que ustedes lo puedan explicar, ¿sí? Para que ustedes mismos se lo puedan explicar a ustedes, ¿sí? Entonces, repasen, muchachos, quiero que lean más, ¿sí? Quiero que estén al pendiente de los libros que les he pasado. Quiero que repasen la presentación que les voy a pasar. Quiero que tengan pues todo bien presente, porque repito, no me interesa que memoricen, no quiero que memoricen. ¿Qué quiero que hagan, chicos? Que comprendan, ¿sí? Entonces, pues en un momento la presentación va a estar, ¿sí? Les estoy dejando chat para que se unan, váyanse uniendo, ¿sí? Los que todavía no están. Y pues, pónganse a leer, ¿sí? Recuerden, chicos, mi recomendación de todos los días, lean, pónganse a leer muchísimo. Ya saben que ahí les dejé mm,
una carpeta que tiene un montón de libros. Entonces vayan, descárguense los libros de microbiología y pónganse a leer, ¿sí? Pónganse a repasar. Y repito, como siempre también, no me crean todo lo que yo les digo, ¿sí? Vayan y comprueben en la literatura que lo que les estoy explicando aquí es verdad. No les vaya yo a estar echando mentiras, ¿sí? Bueno, entonces pues chicos, le dejamos por hoy hasta aquí. Mañana continuamos con la definición de Gram y los demás micro